noches, sea usted bienvenido a Polémica de XEU, la U de Veracruz. Qué bonita entrada de Polémica aquí en el 98.1 de FM y en internet en xeu.mx. Fíjense que hoy vamos a platicar de una frase muy famosa que siempre todo mundo la menciona y pues todo mundo lo dice, pero ¿qué tan cierto es? Hay una frase de un filósofo y antropólogo alemán, y espero pronunciarlo bien porque yo no hablo alemán, pero que es Ludwig Feuerbach. Espero que esté bien dicho. Que tiene una frase muy famosa que dijo en su escrito Enseñanza de la Alimentación, que escribió, válgase la redundancia, en 1850, y que dice: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos, porque el hombre es lo que come. La frase tal cual, pues es sin lugar a dudas algo muy impactante. Y sin embargo se dice que incluso Shakespeare la menciona también en una obra. Incluso Hipócrates dijo que una cita: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Pero esta frase de somos lo que comemos se le atribuye a este filósofo alemán, y es una frase que pues es muy interesante. Y aún muchas personas lo dicen, lo repiten, pero ¿sabemos realmente lo que quiere decir? ¿Qué te pasa por la cabeza al escuchar somos lo que comemos? Este es nuestro tema de hoy aquí en Polémica de XEU, la U de Veracruz. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto al nutriólogo y también psicólogo, terapeuta Guillermo Omar. Nutriólogo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Karina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. También estará con nosotros la psicóloga Mariel Ortiz, a quien saludaremos más adelante. Pues esta frase, somos lo que comemos, ¿qué significa realmente? Bien, para definir esta frase es importante preguntarnos o hacernos unas preguntas primero, como por ejemplo, ¿podemos definir a alguien, su personalidad, su identidad, solamente con lo que come? Es difícil definir, o sería algo muy imposible definir a la totalidad de la persona solamente por lo que come. Pero sí es verdad que la alimentación dice mucho de esa persona, de su momento actual, de su pasado, de su presente y de su futuro. Entonces, en este sentido, sí podríamos decir algo de la persona a través de la alimentación, porque representa parte de la identidad. Tenés que tener en cuenta de que la alimentación es lo primero que hacemos, primero como un acto reflejo a través de la succión, y que viene el alimentador a darnos de comer, y luego esto se va complejizando, se va aprendiendo en la medida de que la persona se va embebiendo en su familia, en la sociedad. Entonces, por un lado, esto que fue más instintivo, ahora hablamos de una construcción social y a la vez de una identidad que es importante porque representa mucho a la persona. Te doy un ejemplo como para que sea más claro. Cuando hablamos de comida mexicana, hablamos también de una identidad. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en Argentina, yo que soy argentino, cuando hablamos de comida mexicana, se nos viene a la cabeza, por ejemplo, los tacos, el guacamole. Si bien tal vez hay como algunas diferencias en algunos lugares de aquí de México, pero bueno, la representación que tenemos es esa. Entonces, como una comida representa también la identidad de un pueblo y de una persona, pero no la totalidad, porque no podríamos decir que todos los mexicanos comen de la misma manera. Estoy seguro que aquí en México, por ejemplo, algún vegetariano, algún vegano quizás
habrá, entonces no podemos decir que una sola forma de alimentación diga lo que es la totalidad de la persona. Así es, y pues también muy interesante, ¿no? Pues todo lo que comemos o todo lo que incluye la comida mexicana, incluye alimentos sumamente saludables, maravillosos y mucho grano, ¿no? Mucha verdura, mucha fruta, pero también cosas que no son tan saludables porque si bien es cierto, pues ingerimos mucha grasa, ¿no? Sí. Y por ejemplo, dentro del ranking mundial, en obesidad, México está en el segundo, en el tercer lugar, dependiendo con los países que se comparan, como Estados Unidos o Hawái, por ejemplo, en los que su alimentación es mucho más rica en grasas y en grasas saturadas y en carbohidratos refinados como azúcares, como los panes. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta, porque habla, sí, de cierta forma de relación con la comida, y como por ejemplo algunos tipos de conducta alimentarias, como picoteo, atracón. Por ejemplo, en Argentina nosotros estamos liderando el ranking en anorexia y bulimia. Entonces estamos hablando también de otro tipo de construcción alimentaria social. Entonces sí es interesante como pensarlo, porque aquí en México se da de esta manera, ¿verdad? ¿Qué pasa en México? ¿Será que la comida es muy rica, que de hecho lo es, o será algo aprendido a través de la enseñanza que imparten los padres? ¿Será la misma sociedad? ¿Será el marketing? ¿O será, bueno, que la persona está como más predispuesta a todo esto? Entonces, en ese sentido sí es importante pensarlo, porque habla, de alguna manera, de una identidad social, y yendo más como específicamente a las personas, hablaría, por ejemplo, de picoteos. Claro. Y el picoteo es el aumento de la ingesta entre las comidas, ¿sí? O el atracón. Quizás esto es mucho más normal de lo que uno cree, ¿sí? El atracón, como ir a un lugar, una fiesta de cumpleaños y comer un montón, ¿sí? Entonces, o por ejemplo ir a la casa de la tía y que nuestra madre nos diga, no, tenés que comer todo aunque estés lleno. Entonces, como esta costumbre de limpiar el plato, ¿no? También, y de comer grandes cantidades. Sí, bueno, y eso lo que va haciendo es que perdamos el registro de nuestras señales físicas, como por ejemplo la saciedad. Entonces, ya hacemos caso omiso de nuestras necesidades fisiológicas y ya pasamos a satisfacer las necesidades sociales, como no dejar comida en el plato, como repetir, o por ejemplo ya terminar el plato y ya viene inmediatamente el postre. Sí. Entonces tenemos que comer el postre, porque cómo le vamos a despreciar el postre a la abuela, que lo hizo con tanto esmero, y la comida, y bueno, eso va generando como una especie de corte con la necesidad fisiológica. Y imagínate que se va construyendo desde niño, y más adelante todo esto se va enquistando más en la conducta alimentaria de cada persona, y bueno, cada uno según su personalidad lo irá viviendo de una manera distinta, pero en general todo lo aprendido en la niñez en general va quedando y se va reforzando a medida que uno va creciendo. Sí, es muy interesante nuestro tema de hoy. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son las 8:15 p.m. y continuamos en Polémica de XEU, la U de Veracruz. Somos lo que comemos. ¿Qué te dice esta frase, psicóloga Mariel Ortiz? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Karina, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo creo que es una frase que hemos escuchado mucho, ¿no? En el marketing, en la publicidad, y de vez en cuando la repetimos entre nosotros. Eres lo que comes. Y hemos de alguna manera crecido con esa idea, y
yo concuerdo con lo que decía el nutriólogo y psicólogo Guillermo Mar, que habría que tener cuidado con pensar si toda nuestra identidad está constituida a partir solamente de cómo comemos y lo que comemos, o solo eso habla de una parte de nosotros. Cuando pensamos en cómo comemos, creo que solo se nos viene a la mente el hábito en sí. Comer bien, comer mal, comer a deshoras, comer mucho, comer poco, comer tal cosa o cual cosa. Y cuando vamos a tratar de mejorar nuestra alimentación, por ejemplo, yendo al nutriólogo, haciendo una dieta, incluso hasta descargándola de internet, creemos o se nos viene a la mente la idea de que es solamente cuestión de voluntad y decir, bueno, a la mañana me toca comer un poco de huevo con un pan, con un poco de aguacate y luego esto y luego lo otro. Y generalmente escuchamos gente, y incluso nosotros mismos, que hemos dicho, bueno, yo duré una semana, un mes, 2 meses con tal dieta o plan de alimentación y no lo pude continuar. Así no es. pude, ¿no? Y generalmente uno piensa que solo es cuestión de hábitos, cuando en realidad va más allá de eso. Y eso es algo muy importante, porque nos remite a pensar en que no solamente somos seres de hábitos y costumbres, sino también nos compone toda una psicología, ¿no?, que nos construye nuestra manera de hacer las cosas, y es por eso que la manera en la que comemos tiene mucho que ver, yo no diría con cómo somos, sino más bien cómo fuimos de alguna manera construidos a partir de lo social, de lo familiar, de lo cultural, que eso es muy importante. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, si nos vamos a lo más pasado de nuestro pasado, encontramos que la primera relación que tuvimos al nacer fue con la persona que nos sostuvo, que pudo haber sido una madre, un padre o un cuidador, otro familiar, y fue la persona que nos dio de comer. O sea, sin ese cuidador, nosotros no hubiéramos sido capaces de sobrevivir. Solos, ¿no? O sea, venimos al mundo realmente indefensos. Entonces, la primera relación que tuvimos con alguien se dio a partir de la alimentación. Fíjate qué significativo es eso. Si quienes hemos escuchado sobre psicología o sabemos sobre psicología, tenemos por entendido que desde nuestros primeros recuerdos en sensaciones, si no bien en imágenes, son importantes en nuestra forma de ser, de decidir y de ver el mundo. Entonces, mamá o el cuidador no solamente nos ponía el pecho en la boca o el biberón en la boca, sino además se generaba y se creaba todo un ambiente, muchas veces, y lo mejor, incluido de caricias, miradas, abrazos, canciones, el tono de voz. Y para eso hubo psicólogos de la psicología profunda que describieron muy bien en ese momento cómo es importante al momento de alimentar un bebé toda la experiencia, porque ahí también se va generando la relación afectiva. Entonces, claro, vamos asociando sensaciones con el acto mismo de ser alimentados. Y eso conforma lo más profundo de nuestra forma de ser al momento de comer. De ahí lo que nos van diciendo en casa, como por ejemplo, acábate todo lo que está en el plato, o no hay que tirar comida porque hay muchos niños que están sufriendo de hambre, y todo eso lo vamos incorporando. Y aunque no es que cada vez que vamos a comer pensamos directamente en, sí, me voy a acabar todo porque hay niños muriendo de hambre, pero eso ya es un discurso que está tan incorporado en nosotros, que hace una forma de nosotros al comer. ¿Sí? Entonces, hay gente que no deja nada en el plato por muy lleno que esté, no importa la sensación física, hay que acabarse todo. Sí, ¿Sí? y también, pues, precisamente estas frases, ¿no?, que nos enseñaron a lo largo de los años. Es que hay niños en África muriéndose de hambre, y hasta nos ponían los videos para que entonces, si tú no te comías todo, te sentías culpable, ¿no? Ay, es que ¿cómo es posible? Pobres niños, y yo que tengo comida. O sea, esto también es muy preocupante, ¿no? También de repente como mamás queremos que los niños pequeños coman las mismas cantidades que los adultos, y no captamos que los niños tienen un estómago pequeño
pues de acuerdo a su edad, a su tamaño, y pues que también acorde a eso deben ir las porciones, ¿no? O esto de no escuchar al niño y el adulto decidir cuánto y qué tiene que comer. Esto es importante, Mariel. Sí. ¿Cómo le hacemos con los niños melindrosos? Bueno, hay mucha preocupación acerca de los niños melindrosos, ¿no? Que solo deciden comer fideos, pero también es muy importante, más que escuchar la necesidad del propio adulto de que el niño coma porque o se va a enfermar o van a decir que lo tiene uno muy desnutrido o porque va a la casa de la abuela y no come todo. O sea, más allá de la preocupación propia del adulto, es más bien observar, preguntarle al niño, a veces hasta por muy pequeño que sea, 4, 3 años, ¿por qué no te gusta? ¿Qué sientes? Y a lo mejor te va a decir, bueno, no me gusta lo que siento en la boca, ¿no? O sea, porque hay alimentos a lo mejor que tienen una sensación, ¿cómo sería? Al gusto, como rara, distinta, y eso vaya formando la forma en la que el niño come, y además el pensar que solo hay una lista de alimentos limitada al que se le puede ofrecer al niño, que también es la propia lista de alimentos que tenemos nosotros como adultos, ¿no? Claro. Cuando la opción en frutas, verduras, legumbres es enorme, ¿no? Entonces ya a veces el niño no quiere comer carne, o rechaza, por ejemplo, el pollo, y uno se alarma, ¿no? Y piensa que es la única opción para que el niño esté bien nutrido. Por eso es muy importante estar bien informados de la mano de un profesional, de un nutriólogo, cuando vemos que el niño no quiere comer. Pues el nutriólogo no es solamente para alcanzarnos una dieta, ¿no? Darnos una dieta, también informa qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y también puede haber mucho psicológico implicado ahí, ¿no? Porque ¿cuáles son estas repercusiones? Recuerdo en alguna ocasión una amiga nos invitó a comer y entonces para que comiéramos pizza, a las niñas les daba ensalada, ¿no? Y entonces las niñas no querían ensalada. Y yo permití que mi hijo no comiera ensalada. Y le dije, no, pues solo cómete tu rebanada de pizza, está bien. Y yo muy consciente de que a mi hijo no le gustaban esos vegetales. Y entonces fui duramente muy criticada, ¿no? Pero yo me quedé pensando a la larga, dije, ¿qué va a pasar a largo plazo con esta pequeña que pues es obligada a comer aún llorando, con lágrimas en los ojos porque no quiere comer eso? O sea, ¿cómo asocias después a la larga la comida? ¿Y qué va a pasar cuando eres adulto? Bueno, entonces ahí ves cómo la intervención del adulto es tan importante en la construcción de la relación con la alimentación, ¿no? O con el alimento mismo. Sí. Entonces, uno, como es de adulto, tiene mucho que ver con esas primeras figuras que despertaron en nosotros ciertas sensaciones de angustia, de tranquilidad, de felicidad. Entonces, un niño que no es tomado en cuenta en lo que prefiere comer o no es escuchado en lo que prefiere comer, vamos a pensar cómo será de adulto, ¿no? Claro, y sin embargo, por ejemplo, la mamá criticada en ese caso fui yo, ¿no? Por permitir que yo no dejara que mi hijo, por no obligarlo básicamente a comer vegetales. Pero sí es importante lo que mencionas, porque con esto estamos dando pie a futuros trastornos de la conducta alimentaria que van que pueden presentar las niñas, sobre todo cuando son adolescentes, tanto niñas como niños. O sea, no está exento el sexo, pero sí las mujeres somos más propensas a... Y es muy interesante lo que dices, porque hablando de trastornos ya como una cuestión clínica como tal, una anorexia, una bulimia, etcétera, o un trastorno por atracón, pero también, Cari, de manera como más cotidiana, hay, vamos a decirle, otra forma de llamar a un tipo de alimentación que es disfuncional o que es poco funcional. ¿Por qué? Porque afecta quizá de una manera no grave, pero sí importante, nuestro desarrollo cotidiano, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, hablamos de la persona que no tiene una percepción introspectiva. ¿Qué significa esto? Que ya sabe cuándo está lleno, de cuándo un alimento le cae mal, porque no lo tolera, porque es alérgico a, pero porque tiene en su mente que eso es lo que tiene que comer y lo tiene que comer de tal manera,
no es capaz de percibir su cuerpo, y entonces come de más o come algo que le hace daño, ¿sí? Y entonces ahí es donde también se va gestando una relación, vamos a decir, menos funcional con la alimentación. Y ve cuánto tiene que ver también con lo psicológico, no solamente con lo biológico, y con lo social también, porque si hablamos que somos seres que vamos asociando experiencias con emociones, sensaciones y conductas o momentos, entonces si de repente el marketing nos muestra un alimento no tan saludable en un ambiente de compañía, de tranquilidad, pues vamos a ver en ese alimento la representación no de lo que nos aporta nutricionalmente, sino de lo que nos puede llegar a aportar en manera de afecto, emociones, y ahí es donde vamos como perdiendo quizá un poco, se va desdibujando lo que es sano para nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos. Las 8:29 p.m. Continuamos en Polémica de XEU de Veracruz. Somos lo que comemos. Continuamos en nuestro programa. Hoy nos acompaña el nutriólogo y psicólogo Guillermo Omar y también la psicóloga Mariel Ortiz Aguilar. Nos hacen una pregunta que es el doctor Mario Ortiz. Nos dice, nutriólogo, pregunta, ¿cuál es la relación entre alimentación y oxigenación? Justamente las dos conductas son conductas, hasta podrías decirlo, reflejas, y conductas que ayudan a que el cuerpo funcione. Si uno no oxigena, entonces las células no funcionarían correctamente. Y si uno no se alimenta, pasa exactamente lo mismo. Solo es una cuestión de tiempo para que impacte la mala alimentación o la no alimentación a nivel celular, igual que el oxígeno. Si ya podríamos hablar como más en profundidad, decimos, bueno, analicemos qué tipo de oxigenación, ¿sabe qué significa oxigenarse? Si es consumir un oxígeno de buena calidad o de mala calidad. Pero principalmente para mí esa es la relación. Uno nace y lo primero que hace primero es respirar y luego es comer. Entonces están profundamente ligadas. Qué interesante. Y yo creo que reflexionar en este tema es sumamente importante, porque precisamente hoy en La Noche con Mayúsculas, en nuestro martes de salud, hablaremos con el doctor Arturo Salas González de por qué la obesidad afecta el riesgo de complicaciones por COVID-19. Tenemos un grave problema de obesidad en este país, nutriólogo, y probablemente se deriva también de estas conductas como la que mencionas, como el picoteo. Sí, de hecho, antes de llegar a la obesidad hay distintas fases y distintas etapas. Entonces es interesante lo que hablaba la psicóloga Mariela Ortiz, ya que hablaba de disfuncionalidad. Y esta disfuncionalidad no llega a ser patológico, pero sí afecta la calidad de vida. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos tipos de conductas alimentarias que son tan naturalizadas que está bien, por ejemplo, ir a un cumpleaños y picotear todo, comer el plato principal, comer el postre, luego la torta, más el alcohol, más el refresco, y cuando uno empieza a contabilizar todo lo que uno comió ahí, es en gran cantidad. Y esto, si se va replicando en la semana, genera daños en la salud. De hecho, tenía, por ejemplo, una paciente que me decía que le costaba muchísimo dejar de comer ciertos alimentos cuando estaban servidos en la mesa. Sí. Entonces, que ella había identificado que cuando, por ejemplo, había papas fritas, ella se tenía que levantar de la mesa porque si comía una, le era muy difícil dejar de comer, entonces no se podía poner límites. O hay pacientes que me dicen, por ejemplo, lo del refresco, me cuesta mucho dejar de consumir refrescos, y hablamos de pacientes que vienen consumiendo refrescos, pero hace muchísimo tiempo. ¿Desde dónde viene esta conducta? Bueno, no está incorporada mágicamente, sino que fue aprendida en la niñez,
a través de los adultos, ya que son los adultos los que le dan de comer al niño y deciden qué va a comer y qué no. Entonces son incorporados en la infancia, y hay momentos en los cuales está como muy naturalizado la incorporación, como te decía, generalmente en las fiestas. Entonces es el cumpleaños le pongamos un nombre al paciente, le pongamos el nombre de Juan, es el cumpleaños de Juan. Entonces Juan tiene que tener su pastel, tiene que tener su pizza, tiene que tener su refresco, y esto va generando recuerdos y emociones asociados, y estos recuerdos y emociones se van ligando al alimento de tal forma que cuando uno se siente mal, se siente estresado, enojado, por ahí recurre, exacto, a estos alimentos, que en realidad tenemos que hacer la diferencia. No es te comes las emociones como muchos lo plantean, sino que lo que uno consume ahí es esa relación, ese recuerdo ligado a ese alimento, que le genera a la persona cierto tipo de satisfacción, pero también ayuda a que la persona descargue. O sea, hay una descarga a través de la masticación. De hecho, la psicología profunda habla de la fijación oral como también una forma de placer. Entonces, hay cuestiones como más personales, otras más biológicas, ¿verdad? Como los personales, los recuerdos, lo biológico es el cuerpo a través del sabor, y lo propio del alimento. Hay alimentos que son más adictivos que otros. Yo no conocí persona que tenga una adicción hacia la fruta. O a la verdura. O a la verdura, exacto. Porque los componentes que tienen estos alimentos no estimulan de la misma manera que estimularía, por ejemplo, un refresco, o la mezcla del carbohidrato con la grasa, como por ejemplo unas papas fritas con mucha sal más aderezo, tiene muchísimo sodio, muchísima grasa, resaltadores de sabores, y eso genera una sensación, una percepción que es imposible de replicar con otros alimentos. Entonces, por ejemplo, un chicle, por darte un ejemplo, una goma de mascar, creo que se le dicen así, goma de mascar, o chicle, de sabor sandía, tal vez sea un poco más apetecible que una sandía en frutas. O, por ejemplo, un agua saborizada, un refresco que tenga sabor a manzana o a naranja, y es mucho más apetecible que la fruta misma. ¿Por qué? Porque este alimento tiene componentes que superan en las percepciones, en la parte hedónica del alimento. Entonces eso es lo que va generando esa adicción. Entonces recuerdos, emociones, malestar presente, como estoy estresado porque, no sé, estoy trabajando mucho en casa, hice una compra, y en esa compra tengo que tener ciertos alimentos porque me dan satisfacción y placer, este placer que me cuesta conseguir o tenerlo a través del trabajo, a través de relaciones. Entonces me siento, no sé, solo, inseguro, entonces como. Entonces va mucho más allá de me como las emociones, es mucho más complejo porque se establece una especie de relación con este alimento, que es un alimento que es adictivo para el cuerpo, para la persona y para la historia de la persona, porque hay mucho en juego cuando la persona ingiere este alimento. Sí, es muy interesante el tema del cual platicamos el día de hoy. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Continuamos aquí en Polémica de XEU, la U de Veracruz. Somos lo que comemos. Regresamos con la psicóloga Mariel Ortiz. Psicóloga Mariel, ¿qué opinas de lo que menciona el nutriólogo? Me parece muy interesante. De hecho, pensaba en la forma en la que comemos justo como el resultado, no el problema, ¿no? A veces uno dice, ay, es que como muy mal, como si ese fuera el problema, y en realidad yo diría, vamos a pensar que la forma en la que comemos, y si tenemos alguna disfunción alimentaria como picoteo, atracón, restricción, etcétera, es solamente el resultado de otras cosas que vienen más atrás, ¿no? Como mencionábamos, desde nuestra historia. Y alguien dirá, quizá por ahí que no está muy familiarizado con el tema, que es muy exagerado pensarlo así, pero sí,
creo que justamente el no pensarlo así es lo que cae en no poder a veces establecer una mejor relación con nuestra alimentación. Cuando intentamos eternamente y una y otra vez alimentarnos mejor, sanamente, pues entender que no es solo una cuestión conductual, porque si así fuera, pues todos apenas lo propusiéramos, lo lograríamos, ¿no? Y por ahí mucho el comentario de es que me hace falta voluntad, que lo escuchamos mucho con los pacientes. No, es que me falta más fuerza de voluntad o no tengo disciplina para esto. Yo diría, bueno, o este comentario de querer es poder, ¿no? Y bueno, no siempre es así, porque uno puede tener genuinamente el deseo de comer mejor, de darse lo mejor en la cuestión alimentaria, y a pesar de intentarlo, pues no terminar pudiendo, porque hay otras cosas que no están siendo tomadas en cuenta, hechas conscientemente, ¿no? Y que afectan de alguna manera en la forma en la que comemos. Y lo que habría que pensar, que siempre nos pone en perspectiva, es cómo deseo yo vivir mi vida presente y a futuro, ¿sí? Porque sabemos que lo psicológico, muy ligado a lo corporal, es muy importante decir que una persona que está bien alimentada y que duerme bien funciona mucho mejor emocionalmente y psicológicamente y responde mejor ante los desafíos de la vida. Entonces, como decía Abraham Maslow en su pirámide de necesidades, ponía como primera necesidad buena alimentación y buen descanso para poder entonces recién empezar a funcionar mejor en nuestras respuestas al estrés, al trabajo, al estudio. Entonces, para estar mejor preparados para la vida, diría yo, como psicóloga, hay que primero revisar bien. Yo les pregunto a mis pacientes siempre cómo están comiendo, cómo están durmiendo, casi como una pregunta básica. Y ahí empiezo a saber cómo mucho de lo que ellos intentan hacer a veces no se da porque pues falta esto básico, ¿no? Es muy importante revisarlo, y hoy hemos aprendido algo nuevo porque es poco mencionado, que la forma en la que comemos tiene mucho que ver con cómo vivimos esos primeros años de vida, cómo fue esa primera relación con nuestro cuidador, y ahí vamos a encontrar mucho de nosotros mismos. Sí, es muy interesante lo que mencionas, psicóloga Mariel, y qué tips les podemos dar a nuestros radioescuchas en esta noche para que precisamente pues puedan mejorar su alimentación y su relación con la comida. Sí, bueno, yo diría primero es entender que lo primero, el consejo básico es empezar a ampliar nuestra perspectiva sobre la alimentación, y no solamente pensar que es una cuestión de hábitos y voluntad, sino que también tiene que ver con nuestros afectos, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros deseos puestos en el acto de comer. Por ejemplo, quien tiene el problema de no poder parar de comer dulces o carbohidratos o cosas así, yo le preguntaría a esa persona, si fuera mi paciente, qué otras cosas de su vida en este momento le aportan satisfacción. Cómo están sus relaciones, si hace cosas que le hacen bien, o está 100% entregado al trabajo, y capaz que ese alimento es la salida de satisfacción única e inmediata que encuentra en este momento, ¿sí? Entonces es preguntarnos cómo estamos viviendo en general en nuestra vida, qué otras actividades o situaciones a mí me están aportando tranquilidad, satisfacción, placer, bienestar. Revisar cómo están mis relaciones, las relaciones no solamente interpersonales, sino también si tengo pareja, cómo son mis relaciones sexuales con esa persona, si me siento satisfecho, contento. O sea, la alimentación no es solamente comer, es el reflejo de todo lo demás de nuestra vida. Entonces, pensar a la alimentación como más que un acto meramente biológico. Y por supuesto, si estoy viendo que soy un dietante crónico, que siempre estoy intentando hacer dietas, estoy en eterna lucha por mejorar mi alimentación, empezar a acercarme a profesionales que puedan ayudarme a ver qué es lo que está pasando y conocerme mejor en ese sentido.
Sí. Sí, de verdad que esto es algo esencial, tomar cartas en el asunto, porque ¿cuántas personas no conocemos, alguno de nosotros, que dieta tras dieta tras dieta y nada funciona? Vamos a ir a la pausa y continuamos aquí en nuestra polémica de XEU de Veracruz, pues ya para escuchar las conclusiones con el nutriólogo Guillermo Omar. ¿Nutriólogo? Gracias, Karina. Es importante pensar estas disfuncionalidades alimentarias como el picoteo, la compulsión, la restricción, el atracón, como un síntoma de algo, no como un problema. Y esto no se resuelve solo con una dieta, porque no es un problema conductual, sino que hay cuestiones emocionales y psicológicas de fondo. Por eso el acompañamiento con un profesional idóneo es importantísimo. Y te voy a dejar algunos consejos desde el punto de vista nutricional. Seguramente le va a servir esto a la audiencia. Primero, lo más importante es comer una porción, tratar de no repetir. Hacer las 4 comidas o las 3 comidas, tratar de no pasar mucho tiempo sin comer. Hacer una compra inteligente, es decir, incorporar alimentos naturales en la compra de súper, tratar de no comprar tantos alimentos procesados, porque lo que tengas en la alacena seguramente lo vas a consumir. Hidratar el cuerpo, fundamental, hacer ejercicio, descansar y tratar de consumir más frutas y vegetales. Muy bien, pues esto es algo sumamente importante. ¿Cómo, pues como pregunta final, cómo aprender a discernir cuando ya hay un problema que necesita la intervención de un equipo multidisciplinario? Bien, como te dije anteriormente, hasta llegar al problema siempre hay indicadores, siempre hay etapas, siempre hay fases. Primero es escuchar al entorno. Por ahí el entorno tiene algo para decir que puede llamar la atención. No hablo de cualquier persona, sino de los afectos, de una persona que tenga un afecto sincero, que quizá le pueda decir, me parece que estás comiendo mucho, alimentate mejor, o algunos síntomas físicos como el reflujo, siento acidez, me duele la panza, tengo, por ejemplo, mucha constipación, o tengo diarrea. El cuerpo va hablando también, lo social también, de personas más cercanas que siempre quedan como un aporte constructivo, y uno mismo también lo va sintiendo, siente que algo no anda bien, siente que no puede dejar de comer, prefiere ciertos alimentos más procesados. Entonces esos son los indicadores principales. Perfecto. Pues le agradezco mucho al nutriólogo por su participación el día de hoy en el programa. ¿A dónde podemos comunicarnos? Mi número de teléfono, me pueden enviar WhatsApp, es 2294 50 15 51. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también agradezco a la psicóloga Mariel Ortiz. Psicóloga Mariel, ¿cuál es tu conclusión? Gracias, Karina. Bueno, pues que es muy importante conocerse, no solamente a través de nuestros comportamientos, sino también cómo comemos dice mucho sobre nosotros, y creo que quien hoy nos está escuchando puede tomarlo esto como una oportunidad para tener otra perspectiva de sí mismo, de sí misma, y quizá empezar un camino de transformación alimentaria. Entonces sí podríamos concluir que efectivamente somos lo que comemos. Sí, yo creo que lo que comemos dice mucho sobre nosotros, sobre todo, sobre nuestros afectos, nuestros miedos, nuestros anhelos. Puede sonar exagerado, pero en la práctica profesional vemos que no hay nada más real que eso. Así es. ¿A dónde podríamos comunicarnos, psicóloga Mariel? Sí, me pueden encontrar en el 2292 13 87 89, y bueno, también estoy en Facebook como Mariel Ortiz Psicóloga, y me encuentran en Instagram como @psic, como de psicólogo, psic.ortiz. Ahí estamos siempre compartiendo mucho material que yo creo que puede ser de bastante utilidad. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias también al psicólogo y nutriólogo Guillermo Omar, a la psicóloga Mariel Ortiz, y por supuesto a usted, querido Radio Escucha,
por estar con nosotros, por acompañarnos, por honrarnos con el favor de su atención. Y pues bueno, para concluir, recordemos que lo que comemos es compromiso, concienciación, responsabilidad individual y colectiva. Lo que comemos, como bien lo mencionó el nutriólogo al inicio del programa, pues también es un signo histórico, es un signo cultural. Todos tenemos la oportunidad de conocer un país a través de un plato de comida. Cuando viajamos, lo primordial es como probar la comida típica del lugar, porque cada pueblo posee unos hábitos alimentarios que significan un comportamiento cultural propio y característico. Pues es un ejemplo, como mencionaba al inicio del programa, la comida mexicana. Sin embargo, probablemente esta nueva manera de comer o esta manera de comer pues nos está dañando, porque somos un país que lidera el ranking de obesidad a nivel mundial, así que debemos prestar mucha atención. Y la obesidad es sumamente peligrosa, es un factor de riesgo que aumenta las complicaciones por COVID-19.